Sí, la verdad que voy a ser, si me toca ser intendente, voy a ser por quinta vez de Río Colorado. Para mí sería un gran orgullo porque podemos seguir concretando cosas que necesita nuestro pueblo. Y más que nunca hoy que hemos perdido, con este gobierno actual, hemos perdido 4 años de vida y que el desarrollo de nuestro pueblo no se llevó adelante bajo ningún punto, ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista económico. Creo que la reactivación que tenemos que provocar es, es muy clara, es decir, tenemos 3 o 4 temas fundamentales que son la obra pública que tenemos que salir a gestionarla, la horticultura por inmediatez de la producción y de la venta, nuestro Salto Andersen, que debe ser el que marque todo el proyecto de desarrollo tanto productivo como social, y después la imaginación que tengamos, porque es muy poco lo que se puede hacer cuando tenés afectado tu ingreso en un 90% de sueldo. Por consiguiente, mucha imaginación vamos a tener que tener para ponerlo en marcha. Nosotros tenemos preparados los distintos proyectos para llevar adelante en cada uno de nuestros barrios. Creo que Río Colorado se merece una mejor atención. 200 cuadras de asfalto ya se tendrían que haber hecho y se prometieron y no se hicieron. Esto lleva a que nuestro pueblo está gris, está triste y a su vez con sus calles totalmente destruidas. Y ni te cuento después de un día de lluvia, cuando no pueden sacar calcario y rellenan las calles con tierra. Esto es fatal para el tránsito. Bueno, pero todas estas cosas nos lleva a que tengamos que poner en marcha toda nuestra imaginación. El 90% de los ingresos afectados a sueldo, más la deuda importante que va a dejar este gobierno, creo que nos va a sacrificar en un futuro, porque si vamos a tratar todo lo que es maquinarias y camiones y elementos que tenemos para trabajar y prestar los servicios, lamentablemente están en un nivel de destrucción de un 80%. Por consiguiente tenemos que salir a buscar créditos para poder comprar por lo menos 2 camiones volcadores, 2 regadores, un camión de recolección de residuos, de basura, una motoniveladora y una pala cargadora con retro. Todo esto es un montón de millones de pesos que tenemos que lograr el financiamiento por parte de la provincia para poder, en sistemas de créditos tanto de los bancos privados como los bancos nacionales, y encontrar la vuelta para poder comprar toda esta maquinaria, si no, no podemos trabajar. Después creo que se ha adormecido la administración, por consiguiente ninguno de los empleados en este momento están preparados ni capacitados para provocar una reactivación por sí solo de la municipalidad. Es gasto y gasto público, que sigue siendo importante para los ingresos del pueblo, el gasto público en general, pero no el gasto público sin trabajo ni poder dedicarle a la producción o a la inclusión social, que lamentablemente no se ha llevado adelante y solamente se ha basado en promesas y discursos que la gente hoy lo está tomando como, a verse que, como se dice, han reído del pueblo, ¿no? Lo nuestro es muy sencillo, es trabajar. Creo que son muy pocas cosas las que tenemos que hacer. Tenemos que ponernos en marcha con la fruticultura, solucionándole uno de los problemas más serios que tienen los productores que han abandonado su chacra, es porque el título de propiedad no lo tienen ni lo pueden lograr. Por consiguiente, si nosotros no nos ponemos a trabajar en eso y ayudarlos a que lo tengan, no van a ser personas con acceso al sistema. Por consiguiente, van a seguir estando en negro,
sin existencia, y sus frutos, si llegan a producir algo, va a valer un 20 o un 30% más barato que lo que vale en el mercado. Todo esto condice a que tengamos oficinas especializadas para esto, como un tipo de escribanía, para que hagamos los títulos. Tenemos que tener una oficina que se encargue de encontrar todos los microemprendimientos y proyectos de desarrollo tanto social como productivo. Tenemos que, es decir, si no ponemos en marcha la educación con nuestro sistema de vida, es decir, que sirva para poder vivir en Río Colorado, lamentablemente van a seguir pasando años y no vamos a lograr que sea calificado nuestro pueblo, y que el que menos tiene es el que más sufre, y el que más tiene no tiene problemas porque lo tiene solucionado con su dinero. Por consiguiente, esa brecha, esa gran brecha, es la gran lucha que tenemos para poder lograr que nuestra sociedad sea incluida y que estemos todos iguales, ¿no?